Y si tienen dudas, de preferencia en el momento, por favor, muchachos, no se esperen hasta el final. Mitad de los ojos. Trata de presionar bien ligerito, por favor. No presiones muy fuerte con la pluma, porque esto es nuestro boceto. Línea de los ojos, primero el de la izquierda. Presiona bien ligerito, muy ligerito. No importa cuántos trazos hagas. Mientras presiones ligerito, se va a ver muy bien. Vamos a crear básicamente el estilo del sketch con la pluma. Como no vamos a utilizar borrador, vamos a utilizar básicamente ese estilo del sketch. ¿Cuántos van a ser? Yo creo que van a ser como unos 5 más o menos. De preferencia, utilicen media hoja para cada dibujo mía. Una media hoja tamaño carta está perfecto. La mayoría de las veces siempre utilizamos una media hoja carta, a menos de que les indique que lo hagan más pequeño o más grande, pero la mayoría de las veces siempre va a ser un media hoja carta para que esté bien colocado en tamaño. Antes de hacer el iris y la pupila, muchachos, vamos a hacer un efecto 3D. Aquí, desde la mitad del rostro, vamos a mandar una línea que nos va a ayudar a darle volumen a el hocico. Este de aquí. Para después, puede ser antes o puede ser después de la línea, pero aquí hay enfocado un óvalo ligeramente circular. Y repito, presionen muy ligero, muy ligerito. Lo voy a repetir muchas veces en toda la clase. Presiona muy ligerito. Si eres de los que dicen, es que tengo la mano muy pesada, inténtalo. Solamente te falta práctica, no es que tengas la mano pesada. La mano pesa igual en todos. Solamente te falta práctica. Hoy inténtalo. Línea de la mitad del hocico en este caso. Y muy parecido a los ojitos, pero no a estos, sino a unos ojos de proporciones naturales. Nos puede ayudar mucho colocar una línea guía a la altura, de manera horizontal, para la altura de las fosas. Y entonces dibujamos fosa izquierda y fosa derecha. ¿Sí? Esto nos sirve para colocarlo a la misma altura, que en uno no se vea otro arriba y otro abajo. Línea de la boca. Fíjate muy bien, aquí la línea de la boca une ese circulito u óvalo del hocico, nos lleva hasta atrás y aquí paralelo a la línea de la boca podemos dibujar la barbilla. Repito, muchachos, para los que van llegando, esa es una práctica con pluma Bic. Eh, si tienes color azul o rojo, estaría perfecto como tu primera opción el color azul. Segunda opción el color rojo. Y haz los trazos muy ligeritos y no vamos a utilizar borrador. Dibujamos ahora sí pupilas e iris, pero primero dibujamos el iris. Círculo perfecto. Círculo perfecto. No importa cuántas vueltas le des, siempre y cuando presiones ligerito. Pupila. Ve mi trazo, cómo va enfocándose muy clarito. Textura, por favor, en el iris, así alrededor de la pupila. Alrededor de la pupila la textura. Muy clarito nuevamente. Y ahorita vamos a rellenar la pupila muy fuerte mientras todavía lo hacemos muy clarito. ¿De acuerdo? Todo clarito, por favor. Como no utilizamos borrador, necesitamos asegurarnos de que quede bien desde el inicio. Iris, pupila. Y nuevamente textura en el iris y un ligero relleno en la pupila. ¿Sí? Ligero relleno en la pupila.
Ahora completamos, antes de delinear, primero completamos la zona de la ceja. Aquí arribita son dos líneas. Una tiene formita de L muy pegadita al ojo de la derecha. Y definimos el borde de la cabeza y el lateral izquierdo. Bien pegadito a la boca. Sí, muy pegadito a la boca. Y ahora, fíjate muy bien, aquí una de las ventajas que necesitamos para que nos salga correctamente es la medición. Si medimos correctamente desde el inicio, no tenían por qué tener errores al momento de hacer una distancia o proporción. Aquí es lo que me refiero. Voy a contar la cabeza de distancia, observa, de alto. Tomo la cabeza de distancia de alto, o más bien tomo la medida de alto de la cabeza, así de manera muy sencilla, y vamos a contar hacia abajo cuántas cabezas de distancia hay hasta donde termina la imagen, más o menos, ¿sí? Hasta donde termina la imagen aproximadamente. Entonces, observen todos mi imagen del lado derecho. Aquí ya tengo marcada la altura. Y aquí cuento hacia abajo, después de la cabeza, cuento 1, fíjate hasta dónde llega. Y si cuento 2, yo creo que lo puedo hacer exactamente a 2 cabezas de distancia, ¿sí? Exactamente o sencillamente a 2 cabezas de distancia para que podamos tomar en cuenta la medida y que no nos vaya a salir así, mira. Que no nos vaya a salir así. Sí, así el cuellito o el cuello súper grande, ¿no? Algo así de que todo gordo el dinosaurio. No, que nos salga a la medida correcta. Por lo tanto, con muy acertada la medida que vas a tomar de la cabeza, vamos a tomar la medida de toda la cabeza, por favor, de tu dibujo, de la barbilla hasta el borde. Puedes utilizar regla, puedes utilizar tu lápiz y contamos hacia abajo una cabecita y solamente hago una línea, pero un puntito incluso si quieres, un puntito o estas dos lineecitas. Aquí es una y dos cabezas, ¿de acuerdo? Una cabeza, dos cabezas de distancia. ¿Estamos bien hasta aquí? Elvis, por favor, cuando hayas terminado hasta este punto, para los nuevos, cuando me tengas que decir que ya terminaste o la palabra Elvis significa ya terminé y la palabra Jackson significa aún no termino, para que se vayan familiarizando. Esto para que no escriban tanto ahí en el chat. Con una sola palabra ya sabemos que terminaron. ¿De acuerdo? Ahora, si ya tenemos la medida colocada, vamos a hacer primero, muchachos, primero vamos a realizar una línea guía, pero como aquí el boceto la podemos utilizar para delinear, vamos a usar la línea del lado derecho. Esta de aquí, observa mi puntero, por favor, del lado derecho en la fotografía, en la imagen. Voy a utilizar esta línea, este lado derecho del cuello, ¿sí? Como mi línea guía para poder utilizarla y generar primero una posición. Por ejemplo, aproximadamente aquí a la mitad de la boquita, de aquí sale y podemos primero puntearla. Primero podemos hacer una línea muy simple. Así punteadita, punteadita, un poquito inclinada hacia la izquierda. Se va girando hacia la izquierda. Punteadita, punteadita. No vamos a borrar, por lo tanto, lo hacemos con mucho cuidado. Todos los demás me escuchan correctamente. Aileen no me escucha. Perfecto, gracias. Bueno, ahí ya, Aileen ya se salió, ya entró de nuevo. Muy bien, ya me escucha. Gracias, Aileen. Ahora, una vez que ya tenemos esto, hacemos lo mismo del otro lado, del lado izquierdo, por favor. Si observamos, hacia la parte de la cabeza es más delgado y hacia la parte del cuerpo va aumentando el grosor. Termina aquí en el lomito del lado izquierdo y podemos dar nada más una sencilla terminación aquí en el lomito. ¿De acuerdo?
Si quedó bien, adelante, lo delineamos, pero si quedó un poquito con muchas curvas, ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra línea que defina el lateral izquierdo y derecho. Y recuerden, el estilo que nos va a salir va a ser un estilo sketch, un estilo con muchos trazos. Está correcto. Lo único que me interesa es la práctica de que no utilicen borrador. ¿Alguien me puede decir para qué nos sirve o para qué te está sirviendo la práctica de no usar borrador? ¿Alguien me puede decir si ya lo detectó? Dice Mariana, para aflojar la mano. Mira, ahí Juan Carlos menciona, para mayor seguridad. Unos van a decir, es que a mí me da más miedo. Bueno, es para conseguir precisamente seguridad. Una y la otra muy importante, gracias Erika, es para intentar hacer los trazos más limpios, ¿sí? Porque hay algunos que dibujan, pero súper sucio, ¿eh? No es que esté mal, muchos dibujamos así, muy sucio. Hacemos un círculo y hacemos un montón de rayas, un montón de rayas. En este ejemplo vamos a tratar de utilizar la presión y hacer un trazo lo más limpio posible, ¿sí? Entonces, no es que esté mal o que esté bien, todas las formas son correctas, ¿sí? Si dibujas muy sucio, está correcto, pero lo que no está correcto es que presiones muy fuerte. Si vas a hacer trazos sucios, si presionas muy fuerte, ahí sí ya no está correcto, te falta práctica, ¿de acuerdo? No, Mariana, a nadie le estoy diciendo, yo también dibujo así, pero para la práctica tienes que dominar, ¿de acuerdo? Dominar la presión de tu mano. Si dibujas sucio, repito, no es que esté mal, es que solamente lo puedes seguir haciendo, pero presiona muy ligerito. ¿De acuerdo? Ya tenemos todo nuestro boceto. Ya tenemos todo nuestro boceto. Ahora, dice, lo estoy borrando. No utilizamos borrador, por favor. Ari, no utilizamos borrador. Si utilizas borrador, simplemente no estás intentando. Sí, no utilicen borrador. Aunque lo estén haciendo con lápiz, no utilicen borrador. Delineamos desde la parte de arriba, muchachos. Vámonos hasta arriba. Espero que esto lo hayan hecho muy ligerito. Espero que sí. Nos vamos hasta la parte de arriba y ahora sí empezamos a delinear. ¿Y los colores azul y rojo para qué sirven? Eh, no entendí la pregunta. Delineamos, delineamos en la parte de arriba lo más oscuro. Lo que esté más oscuro es lo que vamos delineando. Y nuevamente aquí a lo mejor te van a salir trazos un poquito sucios o si ya lo estás haciendo muy limpio, pues qué padre, ¿no? Pero como vamos, a lo mejor vamos iniciando o tal vez nunca habíamos hecho un dibujo con solamente una pluma, te vas a dar cuenta de que como ya no lo vas a poder borrar, te vas a asegurar de que quede bien a la primera o a la segunda. Delineamos. La aplicación que utilizo es un programa de ilustración digital, se llama Clip Studio Paint, está arriba a la izquierda, ahí dice el nombre. Es la aplicación para dibujo digital. Y sombreamos, por favor, sombreamos un poquito la parte de sombra, la más intensa, en el iris. ¿Sí? Toda esa zona de sombra, aumentamos un poquito más la presión. Dice, ¿por qué no utiliza pluma negra? Porque es lo mismo de siempre. Si utilizo pluma negra es como utilizar lápiz. Es negro. Si delineo con tinta es tinta negra. Entonces no me interesa repetir, me interesa que cambien su chip un poquito en su cabeza y lo van a ver diferente. Van a decir, ah, caray,
como que le falta más sombra, bueno, presiona más fuerte. En la parte del delineado, tienes que observar que obviamente no vas a conseguir una sombra muy, muy intensa. No va a llegar al negro, por supuesto. Por lo tanto, tienes que jugar mucho con la presión de tu pluma. Delineamos ambos ojos. Sí, sí cuesta, Sofi. eh, los primeros 30 días de la aplicación de Clip Studio son gratis y después ya tiene costo. Por mes o por año, como gusten contratarlo. Sombreamos toda la parte del iris, texturizamos y todo va a quedar azul, pero con diferentes tonalidades. Sombreamos, fíjate, antes de que se vayan a otro lado, antes de que se vayan a otra zona para delinear, hay una sombrita muy ligerita en los ojos, pero antes quiero que hagamos esto, por favor. A un ladito de su hoja, vamos a hacer una práctica de lo más claro a lo más oscuro con la pluma. Empezamos de lo más clarito y aquí trata de presionar casi nada presionamos y luego vamos aumentando la presión, vamos aumentando hasta llegar a un punto en donde en la parte más intensa llegue a este punto. Háganlo por favor. 2 veces. 2 veces. Eso es para que conozcan un poquito qué tanto podemos dejar de presionar para que salga un trazo súper clarito. Súper clarito es lo que necesitamos para la sombra en la parte blanca del ojo, en el glóbulo ocular. Por lo tanto, si ya hiciste tu práctica de claro oscuro, toma el más clarito. Y si observamos, hay una sombrita aquí. Mira, aquí abajito, hay una sombrita súper clarita. ¿Pueden verse las rayitas? Sí, sí pueden verse las rayitas. Recuerden que va a ser un estilo sketch, pero trata de presionar súper ligerito. Aquí arribita también hay otra sombra. Súper ligerito. En ambos ojos, por favor. Bueno, en el otro casi no se ve. En el otro casi no se ve. Entonces hasta ahí está correcto. ¿De acuerdo? Esa es la práctica bien importante que hay que conocer. Te vas a dar cuenta, repito, que es como un lápiz. Es como un lápiz. Sombreamos las fosas, por favor. Y ese sí la rellenamos. Y hay un ligero destello de sombra a la derecha y arriba de la fosa. Esto de aquí. Puedes mapear incluso. Hacer esto, mira. Hacer como una siluetita por donde va la sombra. Lo puedes hacer también. Del otro lado también hay una siluetita, pero ahora de luz. Y repito, no se preocupen por el boceto. Si lo hiciste muy marcado, bueno, pues ahí sí estamos mal. Pero si lo hiciste muy ligerito, no te preocupes. Aunque se vea, ahí lo dejamos. ¿Sí? Vamos a notar básicamente un esqueleto, ¿no? De todo nuestro dibujo. Maestro, Mande. ¿y si tu pluma sí llega negro, qué haces? Si la pluma llega a negro. Sí, del oscuro. Ah, no, pues sí va a llegar muy intenso. Sí, 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 está bien. Solamente no cambies de pluma, así con esa. Está muy bien que llegue a lo más intenso. Ok. Hay unas manchitas, muchachos, hay unas pequitas en la parte de arriba. Esas igual, no tienen que ser todas completas, pero sí las marcamos un poco y las vamos sombreando. Y hay unas pequitas. Sombreamos nuevamente súper ligerito. Súper, súper ligerito.
Del lado derecho casi no hay mucha sombra. Abajito en el hocico hay poquito. Y trabaja la presión. Y la fosa. Rellenamos la fosa. Muy bien. Y ya para terminar la cabecita vamos a delinear un poco nada más. Solo un poquito. Delineamos afuera. No presiones demasiado, porque si presionas demasiado se va a ver como una caricatura en 2D. Y no queremos una caricatura en 2D. Ahorita vamos a ver cómo se hace una caricatura en 2D. Pero trata de sombrear, juega con las sombras. Es un ejemplo muy simple, pero juega mucho con los trazos y la presión de tu mano. Mapeamos mucho también. El mapeo, recuerden, es esta línea que hace una silueta en la sombra. Sí, ese es el mapeo. Contornear la sombrita. Y también la luz. Por ejemplo, aquí en el cuello, que lleva una sombra muy intensa hacia la izquierda. Todo esto pues lo vamos a sombrear. Pero ojo, fíjate muy bien. Primero voy a hacer un trazo, una capita muy clarita. Hago una capita muy clarita. Luego voy a hacer una segunda capa, pero la voy a llevar más cortita y solamente en la parte donde va más oscuro. Aquí voy a hacer una sombra con varias capas. Y luego otra sombra más, donde va más oscuro, hasta que termine aquí en la barbilla. Y tal vez otra sombrita más, solamente en las partes ya más intensas. ¿Ya viste? Elvis, cuando hayas terminado hasta aquí, por favor. Perfecto. Bien, ahí ya quedó nuestro primer ejemplo. Si hay algunas partes donde se te haya pasado sombrear un poquito más, ese es el momento. Mientras terminan los demás, sombrea un poquito más. Si te faltó oscuridad en algunas otras zonas. Ay, nos faltó delinear la boca, perdón. Me faltó delinear la boca. Aquí sí presionamos fuerte también. Presionamos fuerte. Un poquito la barbilla. Si no se nota el sombreado, presiona un poquito más fuerte, Saúl. Un poquitín más fuerte. Puedes hacer varias capas, así como lo que hicimos en el cuello. No tiene que ser exacto, muchachos. Es una práctica, recuerden, donde no usamos el borrador. Todo lo demás, si quieren hacerle un poquito de textura, yo no lo voy a hacer porque va a ser mucho más de lo mismo y es muy repetitivo. Pero pueden hacer un poquito las escamitas, miren. Esto que es lo último con lo que terminamos. Unas escamitas después de la sombra, agregamos un poco de escamitas, como piedras de río. Un poquito nada más. Ya si tú quieres terminarlo después de la clase, le puedes dar muchísimo más detalle. Y te sugiero que le vayas tomando foto de pantalla si lo vas a continuar a el dinosaurio y lo continúes en tu casa, ya fuera de la clase. Aquí en la mejilla también podemos colocar un par de manchitas, pero ya son menos, ya son cualquier cosita
Ni siquiera son ovalitos completos, son puras lineecitas como ligeramente van formaditas para darle nada más una textura que no sea lisa. Y listo. Ahora sí, Elvis, cuando termines este punto para pasar al siguiente. El siguiente, muchachos, va a ser un ejemplo de un dibujo en 2D. Un dibujo en 2D para que tratemos de hacer un cuerpo completo. Miren qué bonito se ve. Ya con la sombrita, ¿no? A pesar del boceto, el boceto se oculta un poco. Pero repito, la práctica del día de hoy es sin borrador. No utilizamos el borrador para que se familiaricen un poquito y como lo mencionamos, necesitan acostumbrarse un poco a no depender del borrador. No dependan del borrador. ¿Sí? Si abusan del uso del borrador, va a quedar siempre manchado el dibujo. Siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo voy a poner uno en 2D. ¿Sí? Uno en 2D para poder hacer un cuerpecito completo, mucho más simple, pero delineando fuerte. Esta película, ¿la recuerdan? Ya tiene muchos años esta película. Déjenme acomodo mi imagen. Nuevamente, muchachos, una media hoja carta estaría perfecto para la aplicación de este personaje. Es la de pie pequeño, ¿verdad? Ya tiene muchísimos años esta película, está muy bonita. Muy bien. Una vez que ya hicimos el anterior, nos va a facilitar mucho el siguiente ejemplo. Empezamos, por favor, cuerpo completito. Ese sí lo vamos a hacer cuerpo completo. Va a estar mucho más sencillo porque no tiene mucha textura. Empezamos desde la cabeza. Círculo, por favor, para la cabeza. Círculo para la cabeza. Maestro, Dígame. vamos a dibujar un dinosaurio real. Ah, sí, ahorita vamos a hacer uno real. Mitad del rostro o mitad de la cabeza que me va a llevar hacia el hociquito, pero fíjate muy bien cómo está formado el hocico. Aquí ya no es similar al dinosaurio que hicimos al inicio, el de la izquierda. Aquí en este tiene un hocico rectangular. Háganlo, por favor. Intenten pensar en 3D. No vamos a borrar nada, así que por favor, háganlo muy clarito. No presionen fuerte. Si presionan fuerte, lo van a arruinar. No presionen fuerte, por favor. Esa es la parte de arriba del hocico. ¿Sí? Es como una cajita, mira. Como una cajita, pero con líneas redondeadas. Hacia abajo dibujamos la boca y también como una cajita. También como una cajita. No importa cuántos trazos hagas, siempre y cuando los hagas ligeritos, ligeritos. Y aquí la barbilla, si te fijas, es redondeada. ¿Sí? Es para que te quites el miedo de estar borrando siempre. La mejilla aquí, el abajito del ojo, es un ovalito también perfecto. No tiene fosa. Dibujamos la lengua. Y arriba del ojito, si te fijas, solamente se ve uno en un óvalo, pero ligeramente incompleto. Aquí. Iris y pupila. No se olviden del brillo. Dejen un espacio vacío al brillo. Y rellenamos un poquito la pupila. Y ya por último, para terminar toda la cabecita, el borde de las cejas. El borde de las cejas. La parte más expresiva en un animal es la ceja.
el cuellito, o bueno, más bien la nuca, delineamos un poquito, se alcanza a ver el orificio del oído. En la parte del frente se alcanza a ver un poquito esta manchita de la parte frontal. Y vámonos hacia la parte de abajo, hacia el cuello. Observa. ¿Cuántas cabezas de distancia le podemos dar hacia abajo? Observa. Una cabeza, voy de nuevo. Tomo la cabeza completita de la barbilla hasta el borde de la cabeza o de la ceja, que es lo más alto. Y luego aquí cuento, puedo contar todo completo. 1. Aquí cuento 1, junto con la cabeza. ¿De acuerdo? La cabeza es la primera. Y luego hacia abajo son 2. Fíjate hasta dónde llega. Fíjate más o menos hasta dónde llega. Casi es donde se une el cuello con el cuerpo. Aquí son 2 cabecitas. 3 cabezas. ¿A dónde llega? Casi al borde de la panza. Y 4 cabezas. Podemos hacer 4 cabezas totales. 4 cabezas totales, por favor. Desde la ceja hasta la barbilla. Hacemos aquí, ya va una, ¿verdad? La cabeza es la primera. Hacia abajo son 2, 3. Puedes hacerlo con puntitos, por favor, para que no se marque demasiado. 4. Esta sí va a ser todo el cuerpo, Katia. Es mucho más sencillo. Vamos a hacer todo el cuerpo. Elvis, por favor, cuando hayan terminado de medir las 4 cabezas totales. Perfecto. Ahora, figuras geométricas, muchachos. Puras figuras geométricas. Desde la barbilla, aquí hay una pequeña línea que cruza y te lleva desde el cuello en forma de S. ¿Sí? Tiene esta curvita en S. Y dijimos que el cuello llega en la 1, 2, en la tercera cabeza, hasta aquí. ¿Sí? Casi paralelo, hacemos el lado derecho, saliendo de la nuca. Tiene un ligero línea doble. Y luego una curvita hacia afuera primero, también en formita de S. Primero una curvita hacia afuera. Luego sigue la formita ligeramente paralela. Y aquí abajito hacen esta parte en la unión entre el cuello y el pecho. Hasta aquí. Y detrás de esto, fíjate hasta dónde llega. Tenemos la primera cabeza, pues ya sabemos que esa ya la dibujamos. La segunda cabeza es hasta aquí. La tercera cabeza y la cuarta cabeza. Dijimos que después de la tercera cabecita es donde termina la panza. Y arriba de la segunda cabeza, entre la 1 y la 2, aquí empieza el lomito en el pecho. Todo esto va a ser un círculo perfecto o ligeramente vertical. Por lo tanto, podemos puntear un poquitito, con mucho cuidado, punteamos un poquito y bajamos la línea y formamos el círculo, ¿sí? Como no usamos borrador, por favor, usa, o bueno, más bien con mucho cuidado, con mucho cuidado, formamos este circulito, ¿sí? Con muchísimo cuidado. Bien ligerito, trata de que sea extremadamente ligero. Para entonces empezar a definir. Aquí está un poquito más alto. Baja hasta la costillita derecha. Del otro lado, baja y se mete dentro de el circulito que hicimos. Y el grosor de la piernita del lado izquierdo es la que completa el círculo. Y repito, no usamos borrador para que te vayas familiarizando. No importa que quede sucio. No importa que quede sucio. Solamente hay que familiarizarnos con el borrador, que no debe ser indispensable. Aquí ya tenemos el cuerpecito.
Dibujamos primero la piernita que está a la derecha, al frente. Sí, es de como está al frente, es la que dibujamos primero. Si lo hacemos igual en boceto, aquí dentro del círculo del cuerpo, hacemos un óvalo vertical. Luego dentro de ese óvalo vertical, hacemos otro más aquí adentro. Para después delinear un poquito. Aquí ya vamos a presionar un poquito más fuerte. Delineamos, delineamos y en boceto nuevamente bajamos la piernita. Y luego aquí en el codo o en la primera articulación hay un ovalito. Este ovalito ahorita nos va a servir para poder formarlo, la anatomía del cuerpecito correctamente. Digamos, de la rodilla al tobillo y aquí hacia la pata puede ser un óvalo más grande. Sí, puede ser un ovalito más grande. Todo esto primero es la base. Lo voy a acercar hacia esta parte de las patitas para empezar a definir todo esto. Primero la uñita del lado derecho o la que está hacia el frente y con esto dividimos 1, 2 y aquí ya sin temor a equivocarnos podemos delinear un poquito más fuerte, ya es lo último, no hay mucha definición y así se van a quedar. Delineamos, delineamos. Puedes hacer líneas dobles, líneas triples, solamente asegurarnos de que quede un poquito más grueso y vamos delineando todo. Muy similar a eso que acabamos de hacer, vamos a hacer los demás de cuerpo completo cuando tengamos que realizar uno realista. Es exactamente lo mismo, solamente le agregamos las texturas, ¿sí? Aquí ya está esta patita frontal de la derecha. Elvis, por favor, cuando hayas terminado hasta aquí, esta patita del frente. Empezamos a delinear de abajo. Si te fijas, ya no tiene tanto margen de error. Y ahorita vamos a ir subiendo, a delinear hasta la cabeza. Observa siempre las figuras geométricas que puedas encontrar para poder formar un dibujo. Bracito de la izquierda, por favor. Primero de aquí pegadito a la pancilla. Ese que va muy abajo. Y luego aquí nuevamente el codito o la articulación aquí en la piernita es un óvalo así horizontal para darle estas curvitas. ¿Sí? Para darle estas curvitas. Luego hay un óvalo de esta articulación hacia el pie. Y la patita nuevamente. Aquí incluso ya la podemos, en lugar de hacer un óvalo como el de la derecha, podemos hacer los 3 ovalitos, observa, para cada uno de los dedos. 1, los demás deben de ser incompletos. 2 y 3. En lugar de hacer un óvalo completo para toda la pata, aquí hacemos los 3 ovalitos de los dedos. Y después vamos delineando. Primero la uñita que está más grande. Casi es un ovalito, ¿no? La segunda. El tercero. Y delineamos el contorno. Delineamos. Insisto, muchachos, el uso bueno, cuando no usamos borrador como en la práctica de hoy, te va a dar un poquito mayor de seguridad, un poco más de seguridad en tus trazos, o te va a obligar, sencillamente te va a obligar
a que tengas que hacer los trazos más limpios, más seguros y no pensar en que después lo vas a corregir, ¿no? No pensar en eso. Vamos delineando hacia la parte de arriba. Hasta aquí nada más. Pancita. Es una muy buena práctica para obligarte a no depender del borrador. Definimos hasta aquí, por favor, para que antes de irnos hasta la parte de arriba, hasta la cabeza, primero dibujamos las piernitas que están por atrás. Mira, primero esta que está aquí adentro. Y se ven perfectamente 1, 2 y 3. Ovalitos y delineamos las uñas. 1, 2 y 3. Si les gustan las películas de Jurassic Park, y menciono Jurassic Park porque siendo la original, la más padre. Delineamos, por favor, el lado derecho. Aquí el lado derecho nuevamente. Empezamos aquí, si te fijas debajo del codito. Es 1, 2 y 3. Y antes de definir, podemos formar la piernita. Fíjate, aquí está otra articulación. Puede haber otro circulito aquí en la rodilla. Y sube. Empezamos a delinear. Como es un trazo en 2D, en 2 dimensiones, únicamente es el delineado y ahorita vamos a intentar hacer un poco el trazo de la sombra, pero ya es muy sencillito, solamente mapeamos y aquí vamos a entender más el concepto del mapeo, para los que todavía tengan un poquito de dudas en que, ¿por qué el maestro dice mapear? No entiendo qué es mapear. Ahorita vamos a ver. Muy bien, aquí ya tenemos el delineado de las 4 patitas. Terminamos el delineado en la pierna y en el costado derecho. Presiona fuerte ahora sí con la pluma. Dale líneas dobles. Asegúrate nada más de no delinear el boceto. Delinea la parte, o sea, la parte que va con contorno, ¿no? Hay algunos que delinean así todo. Así todo. Y de que si aquí había algo, también lo delinean. Y de que aquí en la red también lo delinean. Y no, eso ya no se delinea. Y luego nos vamos desde el cuello. Aquí una lonjita. Aquí modifico. Y trato de hacer fuerte. Presionando fuerte, por favor. Todo el delineado. Línea doble o triple. Como gustes. O como te vayas adaptando tú. No lo dejes en una sola línea. Si no se va a ver muy simple. Faltó la manchita, ¿verdad? Del cambio de color. Ese sí puede ser con una línea delgada. Esta línea va desde el cuello hasta aquí. Y ahora sí, antes de poner las sombras, delineamos toda la cabeza. Toda la cabeza. ¿Cuál película les ha gustado más, muchachos? ¿La 1,
La de Jurassic Park. Luego la 2 fue El Mundo Perdido, ¿no? No es cierto. Ya no me acuerdo. ¿Cuál fue la uno? La uno fue Jurassic Park. La 2, creo que la 3 fue la de Mundo Perdido y la 4 es la de Jurassic World. La 4 y la 5. A mí me gusta la primera. La primera y la última. Dice hay dos, la de Jurassic Park y World. Y a mí también me gusta la primera y la última. La 2 y la 3 no tanto. Van a sacar la 3. La sacaron hace como 10 años. Van 4. Delineamos, por favor. No, tienen que ver la 1. Hay muchos jovencitos aquí que me imagino que no han visto la primerita película. Para que vean el origen de las cosas. Está bien padre la 1. La 4 tiene muchísima acción, está muy padre, pero la 1 tiene entre acción y terror bien padre, ¿no? ¿Se acuerdan los que vimos la película número 1? Entre acción y terror era nuevo para todos. Aquí, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. El mapeo de las sombras, lo que mencionábamos hace un momento. Contorneo. No, me falta, perdón, todavía me falta delinear. Miren, bueno, aquí en la nuca. Observen todos, por favor, aquí esta parte. Mapeo, hago esto, muy ligerito. Y luego, en cualquier sentido de tu línea, puede ser en diagonal, horizontal, vertical, parejito, parejito. Rellenamos. No tan intenso, por favor, porque no va negro. Aquí en el iris también. Todo lo que sea de color café, lo mapeamos y lo rellenamos, pero muy ligerito. Dice, la 1 es donde juegan a ser Dios, crear dinosaurios. En todas las películas crean dinosaurios, pero en la 1 te explican cómo sucedió todo. Ya en las demás es como tal, ¿no? Es la continuación de la evolución de que dejaron allá los dinosaurios olvidadillos y todo lo que pasó después de. Sombreamos, por favor, la parte de café claro, tienes que sombrearla muy ligerito, muy, muy, muy ligerito. Ya tienes práctica en sombrear ligero, entonces toda esta parte de café clarito vamos a sombrear muy ligero. No tienes que hacer toda la sombra, solamente con que hagas 2 está perfecto. El café claro y café oscuro. Es que en la 1 creo que fueron diferentes directores, ¿no? La 1 fue Steven Spielberg y la cuarta. La 2 y la 3 creo que fueron diferentes directores. Miren, ahí está. Con que hagas 2 tipos de sombra, un café clarito y un café oscuro, está perfecto. Aquí toda la parte derecha del cuello en la zona café. Puedo hacer una sola sombra, ahí se ven 2, pero puedo hacer una sola
para la práctica de hoy no necesitamos hacer un sombreado idéntico. No, solamente los cambios de colores nos funcionarían perfecto. Cambio de color entre lo amarillo y lo café. Y listo. Aquí en la mancha más oscura, pues aquí sí presionamos más fuerte. Y todo lo demás hacemos un trazo clarito, clarito. Pero bien formadito, por favor. Eso te va a ayudar muchísimo a soltar la mano, también. Muchísimo te va a ayudar a soltar la mano. Dice, ¿podemos dibujar algo de los de la 1? Sí, Erika, ahorita vamos. Ya tengo ahí mi lista. Repito, esas zonas de mayor cantidad o de oscuridad en la zona café, presionamos un poco más fuerte. Mapeamos y rellenamos. Hacia el sentido que quieras, no te preocupes por el sentido del relleno. Es un efecto 2D. Ahorita vamos a hacer un T-Rex. Muchos están esperando, ¿no? El T-Rex. Es como que el villano y héroe, ¿no? De Jurassic Park. El tiranosaurio Rex. Está bien padre. Se convierte en villano al inicio y después es el héroe. Mapeamos. Aquí sí voy a mapear un poquito esta diferencia para que logre notar el cambio de presión en el lápiz, en la pluma, perdón. Miren. Trazo muy ligerito para el café claro. Muy ligerito, muy clarito para el café claro. Y incluso puedo cambiar de dirección para la parte de café oscuro y presionar un poquito más fuerte. Ahí está. Dice, tengo que verla. A mí no me gustan los dinosaurios. Tienes que verla. Así sencillamente, tienes que verla. Se la recomendamos, ¿verdad, muchachos? Se la recomendamos mucho. Pero honestamente, bueno, es que tiene muchísima emoción. La 4 tiene bastante acción. Muchísima acción. Pero la 1 te saca unos sustos. Bien padres. Me encanta cuando los dinosaurios se comen a las personas, ¿verdad? Es lo más padre. Oigan, hablando de eso, dicen que están haciendo están haciendo o quieren hacer, creo, unos donativos. Creo que este cuate, ¿cómo se llama? Chris Pratt, no sé qué, el de Guardianes de la Galaxia y el del protagonista de la película número 4 de Jurassic World. Estaban haciendo, creo que una especie de campaña de donaciones de no sé qué cosa. No sé si para lo del coronavirus y eso. En donde si donabas, participabas en una convocatoria para quedar seleccionado y participar en la próxima película de Jurassic World y pudiera ser devorado y poder ser devorado por un dinosaurio en la película. Es real, ¿eh? Está una convocatoria. No sé si lo hicieron o no lo hicieron, pero este cuate, el protagonista de la película, Chris Pratt, el de los Guardianes de la Galaxia, lanzó ese aviso. Elvis, por favor, cuando termines hasta este punto, por favor, vean la diferencia entre la quinta de Jurassic World
A ver, ¿a poco hay 5? No, a lo mejor sí la vi, pero ya no me acuerdo. El sombreado cambia, así es. El sombreado cambia totalmente nuestro dibujo. Ahorita la checo. Ahorita la checo, pero no sé, no recuerdo haber visto las 5. Yo soy con que nomás son 4. Elvis, por favor, cuando termines aquí para pasar al siguiente. Perfecto. ¿Alguien falta de terminar? No, ¿verdad? Ya estamos. Vean la diferencia. En un efecto 2D ya varía mucho, ¿verdad? Contorneamos toda la orillita y solamente hacemos unos cambios de color muy sencillo, pero repito, la práctica de hoy es no utilizar el borrador para que tus trazos se vayan familiarizando en que no tienes que depender siempre del borrador. Te vamos a obligar, te obliga esta actividad, te obliga a que te olvides del borrador. La 5 y la del reino caído. ¿Y cuándo salió? O sea, ¿también es de Steven Spielberg o es alternativa o no sé? Ahorita la busco. Siguiente, muchachos. Esta la voy a mostrar primero. No sé cuántos de ustedes, me imagino que hay muchos jovencitos. A ver, la número 5. Ahorita la voy a checar, gracias. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de una serie que salió en los noventas para los no tan contemporáneos. ¿Se acuerdan de la de dinosaurios? Esa es una serie buenísima que está en YouTube, de hecho, del papá Earl y el nene consentido, ¿lo recuerdan? No sé de ustedes, los más pequeños, ¿la han visto? Me da miedo. Estaba bien padre esa serie. Y si no me tocó a mí, pero a mi hermana me la No, no lo enseñó. hemos visto. Ah, tienen que verla. Así búsquenla como Dinosaurios, la serie. Es el papá. Es el papá y es el bebé. Disney la va a volver a sacar. ¿En serio? Qué padre. Bien, vámonos con el siguiente ejercicio, por favor. Vamos a trabajar. Déjenme dónde está, dónde está, dónde está. Creo que es este de aquí. Vamos a trabajar ahora, muchachos, un efecto más completo y realista. Un poquito más completo y realista. Vamos a dibujar, dejen espacio suficiente para todo el cuerpo de manera horizontal. ¿Sí? Déjenle espacio suficiente para el cuerpo de manera horizontal. Esa es una escena de la película. Es una escena de la película de la última de la Jurassic World. Y vamos a intentar hacer, repito, dejen espacio suficiente para el cuerpo de manera horizontal. Empezamos desde la cabeza. Empezamos desde la cabeza y se tiene en el Carnotauro. Sí, es cuando ya asesina al otro que estaba acechando a los humanos. Bien, dejamos espacio suficiente. Miren, vamos a hacer esto. Por favor, sí háganlo en una hoja completa, de manera horizontal. Ese sí háganlo en una hoja completa. ¿Correcto? Vamos a colocar, por favor, antes que nada, vamos a colocar, por favor,
una línea guía, observa. Déjame la alejo tantito para que se vea todo el cuerpo completo. Vamos a colocar una línea guía ligeramente en una S, en toda la hojita de horizontal, acostada, bien ligerito, por favor. Bien ligerito colocamos esta forma. Esta posición. Esa S. ¿De acuerdo? Esta es esta curvita que va desde la cola, la parte superior del lomo y acá a la derecha arriba es la posición del hocico abierto en la parte de arriba, ¿sí? Donde va la nariz. ¿De acuerdo? Esa línea es un eje de acción, una línea de animación que nos ayuda a posicionar antes de dibujar, ¿sí? Primero posicionamos. ¿De acuerdo? Ahora, Maestro, dígame. ¿también vamos a dibujar a los humanos? No, 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 nada más los dinosaurios. Yo ya sé igual que número. ¿El qué? Sí, ¿Qué cosa? Número, profesor, dijo número. ¿Número de qué? Por eso es lo que dije. En la película. Ah, es la 4. Bien. Aquí en la parte del hocico, primero dibujamos, fíjate, aquí hay una gotita. Aquí hay una gotita, fíjate, a lo mejor ya me quedé con la duda, a lo mejor sí la vi, pero no me acuerdo cuál es. Primero hay una gotita aquí. Hay una gotita en donde esto se va a posicionar en las 5 que aman una de las islas. Se me hace que sí, ya la vi. Aquí posicionamos una gotita para después darle el volumen. Observa, en la nariz, como una caja. Piensa aquí sí vamos a pensar en 3D. Aquí sí vamos a pensar en 3D. Esta parte de arriba es la zona de la nariz. ¿Sí? En el ojo podemos hacer primero un círculo. Y dentro del círculo vamos a posicionar la cejita por la parte externa, la parte interna y el ojito chiquitito, chiquitito. Así con una pupila chiquitita. Y luego nos vamos a ir a la abertura de la boca, en la mandíbula. Aquí en la mandíbula. Tiene una forma de triangular, hace esto. ¿Sí? Es un triángulo. Tiene una forma triangular. Y aquí ¿cómo se llama este? Es un cartílago, ¿no? Creo. Esta parte de aquí de la comisura en la boca. Aquí hay otro triangulito. Y luego hacia abajo, hacia la mandíbula, hacemos la posición de la lengua. Primero la lengua, que es la que va a unir ambas partes en la mandíbula y la cabeza. Y cerramos del lado derecho. Aquí. Y para darle grosor a la mandíbula también es una cajita. Observa. Esta es la parte del frente de la cajita y hacia atrás llevamos la línea que se une ya en la cabeza. Muy clarito, por favor, el trazo. Muy, muy clarito. Comenzamos a dibujar los colmillos, todos los dientes. Todos los dientecitos. Y para acá están hacia afuera del ovalito, de la gotita. Primero vamos a hacer toda la estructura, ¿eh? Toda la estructura primero vamos a hacer.
Lo que nos conviene mucho hacer en el boceto es esta sombra. En la parte interna, de la boca, dibujamos la sombra. Sombreamos, pero muy ligerito también, muy ligerito. Ya cuando vayamos a definir y a colocar ya toda la sombra exacta, ahí marcamos ya muy fuerte. Pero mientras, toda la parte muy clarita. Muy bien. Ahora me voy a acercar a esta parte del cuerpo primero. Dejen espacio suficiente para el cuerpo, ¿eh? Aquí la cabecita. Para la parte de abajo. Y se une en un ligero triángulo, miren. Aquí esta parte puede completarse con un triángulo. Después darle el grosor al cuello. Como en un cilindro, observa. Aquí en esta parte también puede ser un cilindro así. No se preocupen aquí tampoco por el boceto. Si sale sucio, no se preocupen. De hecho, vamos a generar muchísima textura que se va a ir ocultando. No vamos a medirlo, ¿eh? Este va a ser un poco más a ojo o de manera más intuitiva para que no nos preocupemos por la medición precisa. No nos interesa esa parte. Ah, me faltaron los colmillitos, los dientitos en la parte de abajo. Me faltaron esto de aquí. Y los dientitos. Los dientitos. Ahí está. Ahora, fíjate muy bien, en la parte del cuerpo, observa por favor, en la parte del cuerpo, desde el cuello hasta antes de la cola, vamos a colocar qué figura encontramos en todo el cuerpo, por favor, muchachos, del cuello hasta la cola, ¿qué figura encontramos? Vamos a dividir, puede ser un triángulo. ¿Dónde ves un triángulo? Un cilindro, puede ser un cilindro, pero vamos a dividir, por favor, en dos partes. La mayoría de los animales tratamos de dividirlos en dos. Pecho, panza, y aquí ya dividimos en dos. Y si sumamos una tercera figura, es para la pierna. Primero es pecho y panza. Y la pierna va dentro de ese segundo óvalo más grande. Para la pierna. ¿De acuerdo? Háganlo, por favor. Pecho, panza y pierna. La rodilla, la articulación aquí en la pierna. Y luego si observamos, se ve mucho el chamorrito. Se ve mucho el chamorrito aquí. Hay un ovalito también acá, en la parte de atrás. Y completa hacia el tobillo. Y en el tobillo también hay otra articulación. Aquí. Y luego ya baja. Casi como un rectángulo. Y se dibujan las tres pezuñitas. Es uno. Eso lo podemos hacer casi directo. 2 y 3. ¿De acuerdo? Antes de dibujar los bracitos, porque están bien chiquitos, pobrecito. Dibujamos la otra piernita que está por detrás.
Aquí si observamos ahí el ovalito de la pierna que está incompleto, lo hacemos solamente la parte visible. Esto de aquí sería un ovalito así largo. Luego nos lleva a la articulación hacia atrás. Vamos a completarlo aquí de manera normalita la pierna, por favor. La patita. Es 1, 2 y 3. Y ahora vamos a darle zoom. Mucho zoom. Pobrecito. Tenemos que darle mucho zoom para ver los bracitos. Mucho zoom. Y aquí es algo muy similar. Observa. Primero el bracito que va por delante. Colocamos el inicio del bracito desde el hombro, por así decirlo, desde el hombro hacia el codo. Articulaciones. ¿Sí? En cada articulación es un circulito. Aquí la muñequita y las garritas. Defino un poquitín el pecho. Un poquitín defino el pecho. Se extinguió porque no podía lavarse las manos. Ay, acá muy apenas se alcanza a ver el otro bracito. Y nada más como una silueta, ¿no? Bien pequeñito el bracito de acá. Pobrecito, sí, no sean feos con el tiranosaurio Rex. Bien grandote y así, bien poderoso y todo, pero pobrecito, ¿por qué le diseñaron las manos así? Hace varias clases para los nuevos. Hace varias clases hemos hecho diferentes temáticas y entre ellos una vez hicimos un tema de reptiles. Elvis, por favor, cuando terminen hasta aquí. Elvis, por favor, cuando terminen hasta este punto. Y en una de las clases mencionábamos que los reptiles son de los animales que tienen un diseño también muy extraño, ¿no? Están muy padres, pero tienen un diseño así de las escamas, así todas desordenadas, ¿no? Y platicábamos mientras vamos dibujando la cola, por favor. Mientras vamos dibujando la cola. Aquí nada más en la cola hacemos una línea guía. La colocación más precisa, una línea guía del borde hacia la punta. ¿Sí? Incluso la podemos usar para darle una línea doble hacia abajo y hacia la pierna. Entonces mencionábamos, muchachos, que imagínate, muchos decían, platicábamos en aquel momento, que imagínate que existiera pues el dios, ¿no? El dios de de los dinosaurios. Y así como una compañía, ¿no? De que, a ver, vamos a crear los dinosaurios. Tráiganse al diseñador. ¿Se acuerdan? No sé quiénes estuvieron. Tráiganse al diseñador tenemos que hacer una propuesta para el diseño de los dinosaurios. Reptilberto le llamamos. Reptilberto era el diseñador, el pasante, el becario. Y pues ni modo, no había presupuesto, ¿no? Le pidieron a Reptilberto diseñar. Aquí, por ejemplo, en la cola, muchachos, aquí en la cola hacemos una técnica del slinky, un resortito. ¿Cuántos de ustedes conocen el slinky? El de Toy Story. Es un jueguito, un resorte. Es un resorte así, ¿sí? Entonces, aquí hacemos la técnica del slinky. Para darle volumen, hacemos el slinky bien suavecito. Bien suavecito el trazo, que no se marque demasiado.
Hacemos todo un resortito y eso le va a dar volumen. Y entonces decíamos, muchachos, que habían contratado pues a Reptilberto, ¿no? No había presupuesto para diseñar a los reptiles. Y Reptilberto se apuntó de que no, yo mero. Y le quedó así de que las escamas bien mal ordenadas y las mandíbulas así grandotas, los ojillos chiquititos, las manillas chiquitillas. Bien mal el tipo, bien Reptilberto. Y ya después pues andaban extinguiendo los dinosaurios, ¿verdad? Por el error de Reptilberto, el diseñador de los dinosaurios, de los reptiles. Ahí está, muchachos. Elvis, cuando hayas terminado hasta este punto. Ay, cómo nos acordamos de Reptilberto. Dice, yo me llamo Alberto, así es. Yo me llamo Alberto, no, pero no me llamo Reptilberto. Era Reptilberto y no me acuerdo qué otro pusimos, pero Reptilberto era el becario. Es correcto, cualquier parecido con la realidad. Bien, nos regresamos, por favor. Vamos a empezar a hacer mucha textura, pero en un efecto, un sketch realista, pero no tan, vaya, no vamos a hacer un hiperrealismo, pero vamos a intentar hacer texturas o práctica de textura para poder conseguir con la pluma un efecto más texturizado, completo y con mucho detalle. Empezamos, por favor, desde el ojo. Trata de no dejar de mover la mano. No dejar de mover la mano. Hacemos un montón de garabatos, ¿sí? Sin dejar de mover la mano. Empezamos desde aquí, desde el ojito, sin dejar de mover la mano, por favor. Vamos a hacer esta práctica. Si ya nuestro sketch está un poquito sucio, eso te va a ayudar bastante. No dejes de mover la mano para nada, por favor. Y empieza a hacer texturas aquí alrededor, un poquito de escamitas debajo del ojo. Aquí ya puedes presionar un poquito más fuerte. Ya esto ya va a quedar con un poco más de delineado, sin dejar de mover la mano, repito. Si paras y dejas espacios vacíos, se va a ver demasiado limpio y el trazo en este tipo de texturas no es nada limpio. No dejes de mover la mano, solamente encamina el trazo a donde haya más sombras, más texturitas. Y es una muy buena práctica para conseguir tanto texturas, luces, sombras y que consigamos un dibujo en un sketch más realista. Entre más garabatos le pongas, más realismo consigues. En este tipo, en ese tipo de dibujos, con muchísima textura. Las escamitas en el borde de la piel también son muy quebradas, las líneas. Rellenando. Los garabatitos todos los conocemos, ¿no? Es esto. Hacia diferentes lados. En diferente sentido. Hay algunas partes donde vamos a hacer así como escamitas, ¿no? Como letras U. Pero combinamos todo. Donde haya más sombra, por ejemplo aquí dentro en la comisura de la boca, donde haya más sombra, aquí rellenamos un poquito más. Pero no dejes de hacer garabatitos. Dice, los brazos del T-Rex solo servían para aparearse. Pobre, imagínate que se recargara, ¿no? En una pared. Así la típica pose así de galán, ¿no? Así de que recargado en la pared. Pobre, él se recargaba así con el cuello. Sombreamos, presionamos fuerte. Ya dejen de hacerle bullying al tiranosaurio.
Ah, pobrecito, todo por culpa de Reptilberto, ya ven. Ese Reptilberto ya después lo corrieron a Reptilberto. Yo empecé. No, empezó Reptilberto, pues ni modo, ¿para qué lo diseña bien feo? Ese Reptilberto. Presionamos fuerte en la sombra, aquí donde habíamos presionado, o bueno, más bien rellenado en la parte interna de la boca, definimos un poquito más, pero repito, no dejes de mover la mano. No dejes de mover la mano. Como no estamos utilizando el boceto, no nos va a dar tentación agarrar el borrador y corregir. Se les va a aparecer en la noche por burlarse. No, pues ni modo. No fue culpa de nosotros, fue culpa de Reptilberto. Acá también en la mandíbula, de igual manera, sin dejar de mover la mano, vamos generando garabatitos, que los garabatos, repito, al mismo tiempo van sombreando y van texturizando. Presiona fuerte donde tenga muchas sombras, presiona ligero donde haya un poco de luz. Garabatos hacia diferentes sentidos. No te preocupes por la perfección aquí. Aquí no nos interesa la perfección, nos interesa interpretar texturas, formas, para poder dibujar, para poder aprender a dibujar. Elvis, cuando hayas terminado todo el garabatito en la cabeza, por favor, observen qué tal se ve. Ya una vez que ensucias mucho con garabatos, observa qué tal se ve. ¿Nota la diferencia? Fíjate, la diferencia contra el primero, que era un efecto muy limpio, ¿no? Ese sí es un trazo limpiecito, más medidito. El segundo era muchísimo más vacío, 2D. Y ese tercero ya con un poquito más de textura, consigues un sketch encaminado al realismo. Aquí en el cuello, fíjate, nos sirve mucho hacer esto. Para las arruguitas son como medios círculos o medios resortitos. Pero no dejamos de mover la mano. Líneas quebradas para el contorno del dinosaurio. Líneas quebraditos. No vas a delinear así bien bonito, no. Así de que todo bien bonito el trazo, no. Entre más quebraditas las líneas, mejor consigues texturas. Esas lineecitas quebradas. ¿Sí? Terminaron comiéndose a Reptilberto los dinosaurios, ¿no? De que ese era el castigo. No lo despedían, se lo comían. No sabemos si Reptilberto alcanzó a firmar alguno de sus diseños en los reptiles. Vean la texturita en el cuello. Algo muy parecido vamos a hacer hacia la cola. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda hasta este punto? Porque vamos a pasar al siguiente. Este lo vamos a dejar así incompleto. Si no, nos tardaríamos todo el día. Todo el día haciéndolo. Y no queremos tardarnos todo el día. Ya vimos la estructura. Ya vimos un poquito de textura. Y eso ya se los dejo de tarea. Necesito, porque lo demás ya es más de lo mismo. ¿Sí?
Dice, ¿es recomendable con Pentel Brush? Uy, queda bien bonito con Pentel Brush, pero ya es a tu gusto, Erika. Sí estuviste, ¿verdad? En la práctica de Pentel. Ah, tómele foto de pantalla, espérenme tantito, para los que lo vayan a terminar. Miren, se los pongo, no, déjame, se los dejo aquí completito. Ahí va, les doy 5 segundos. 1, 2, 3, 3, 3, Ya. 4, 4, Ya. 5. Listo. Bien, vamos a pasar al siguiente. Dice, mejor si no quisiera usarlo más, pero me da miedo. No, pues sí puedes usarlo, Erika, entonces, o sea, ya fuera de esto, fuera de la pluma, sí te conviene mucho practicar con el Pentel. Tienes que llegar necesitas mucho dominio en el Pentel. Vamos a hacer, muchachos, ahora uno de los dinosaurios más bonitos en en todo el universo. En todo el universo, dije. Es uno de los favoritos por muchos. No sé si por ustedes también, pero es uno de los favoritos. Vamos a hacer este último. Intentamos conseguir estructura. Este tiene una muy bonita posición. Lejos de que sea siempre perfiles, ¿no? Hay muchos dibujos de perfiles. Vamos a conseguir, por favor, una estructura muy padre porque aquí se mezcla la posición contraria, muy al estilo de Leonardo da Vinci. Cuando el rostro está viendo hacia la izquierda, por ejemplo, el cuerpo va a la derecha. En este caso, el cuerpo va a la izquierda y el rostro está volteando a la derecha. Empezamos, por favor, y en este vamos a darle, en lo que nos queda de tiempo, son 20 minutos, estructura y suficiente textura para poder completarlo. Empezamos, por favor, aquí es uno de los ejemplos en donde no comenzamos por la cabeza, o más bien por la cara, no comenzamos por la cara, empezamos por esta parte de la corona que tiene detrás de la cabeza. Círculo, por favor, perfecto, es un círculo perfecto. ¿Ya se familiarizaron con la pluma? ¿Ya notaron qué tanto, qué tan poco o qué tan mucho deben de presionar para poder conseguir los degradados? Mitad del rostro, o más bien mitad de toda la cabeza para poder hacer ahora la cabeza. Sale, ¿sí? Sale del círculo. Y ahora, nos acercamos a este punto para poder dibujar ahora la cabeza. ¿Y qué figura tiene la cabeza? ¿Alguien me puede decir qué figura tiene la cabeza? Porque esto ya cambia. Esto ya va a cambiar. ¿Qué figura le encuentran en la Corona. cabeza? ¿Una qué? Un cono. Muy bien. Muy similar a un cono, pero con un efecto 3D. Observa cómo lo vamos a realizar. Va a ser muy parecido a un triángulo, un trapecio, pero con volumen. Observa. Más o menos abajito de la mitad de ese círculo, porque la mitad pudiera estar como por aquí. Entonces, ligeramente por debajo de la mitad, hacemos la base superior. Obsérvalo porque va a estar bien interesante esta estructura. Hacemos la parte superior de como una especie de cono o triángulo. Para dar una parte superior en una caja o un prisma, va a ser más como un prisma. Observa, primero como un pico de pájaro, ¿no? Después, observa el volumen que vamos a desarrollar hacia abajo y a la izquierda. Esto de aquí. Y hacia la derecha es más ancho. ¿Se entiende?
Si estuviera transparente, sería esta parte la que une la base de ahí atrás. ¿Se entiende? Excelente. Es un prisma, es como esto, miren. Es como el obelisco, ¿no? Hay muchos obeliscos en todas las ciudades del mundo. Es como un obelisco, que es más o menos así. Y tiene una base cuadrada. Es esto, es un obelisco. Una punta de un avión, la punta de algún asta de bandera. ¿De acuerdo? Esta de aquí. Posterior a esto, muchachos, podemos definir entonces, primero, esas extremidades que están a los laterales, que son unos triangulitos que sobresalen. Esos triangulitos que sobresalen, a la izquierda y a la derecha. Ojitos, ahí mismo dibujamos los ojitos, que casi no se ven por la posición en la que están, pero tendrían esta forma. ¿Sí? Esta formita. A la izquierda y a la derecha. Trata de empezar aquí a hacer un poquito más de textura, más de remarcado. Incluso aquí, miren, si hacemos un poquito ya de textura directa, tendría que ir hacia adentro de la basecita. Izquierda y derecha o hacia adelante y hacia atrás, mira, con líneas punteaditas. Del otro lado. Tiene muchísima textura, por lo tanto no dejamos de mover el lápiz cuando empecemos a sombrear o a texturizar. Ahora, bien importante, después de los ojos tenemos que agregar cuerno. Ese está hacia el frente, por lo tanto va a ser como una espiral que voy a colocar la puntita aquí y va a ser un pequeño espiral hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, con línea punteada, línea cortadita, ¿sí? No va a ser una línea parejita, no va a ser esto, ¿verdad? No va a ser esto, no, va a ser esto. Vas girando, 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 y como que corta la línea, como que pega o toca y no toca el papel, ¿sí? Toca y no toca el papel. Ya en la parte de sombra podemos rellenar o presionar más fuerte para darle volumen a este cuernito que va por el frente. Antes de hacer cualquier otra cosa, vámonos a los otros dos cuernos. A los otros dos cuernitos. Justo donde terminan los ojos. Justo donde terminan los ojos. Si lo hacemos en un efecto 3D también, es primero la base. Así como Hellboy. Primero la base. Y hacia la punta, tienes que pensar nuevamente en 3D. Usa uno de la división entre la sombra y los brillos que puedas observar y generamos un trazo para después dar uno a la izquierda o abajo en este caso y uno arriba. Y esto nuevamente aplicando, muchachos, la técnica del slinky. Si lo dejas así se va a ver plano. Si le aplicamos la técnica del slinky desde la punta hacia la raíz, va a tener volumen. Observa. Esto de aquí, ese espiralito. Ese espiralito. Incluso si ya tienes más práctica, puedes hacer solamente el medio espiral que va en la parte visible, ¿sí? Esto de aquí. Para después, vamos a sombrear. De una vez vamos a sombrear. La sombra sigue la dirección y la posición de las líneas del slinky. Acá abajo es muy oscuro. Muy, muy, muy oscuro. Y una media sombra en esta parte que podemos hacer más marcado, pero también punteado, siguiendo las líneas del slinky. Si no sigue las líneas del slinky, se va a ver plano.
para acá arribita hay menos texturas para generar luz. Ahí está. Lo mismo para el otro. El otro ya está un poquitito más de perfil. Un poquito más de perfil. Y lo mismo, seguimos una línea central. Seguimos el eje. Seguimos el eje. Al borde del circulito. Es correcto, sí funciona. Funciona el slinking para darle volumen. Línea izquierda, línea derecha. Y también el slinking desde la punta. Y repito, si ya tienes práctica, dibuja solo el medio resortito que va en la parte visible. Solo el medio resortito. Pero fíjate cómo voy moviendo el puntero y se van en las formas que voy haciendo en el movimiento, se va viendo que estoy haciendo el ovalito completo, ¿no? Pero solamente presiono donde está la parte visible. Ese es Linky. Resortito. Y empezamos a sombrear. Muchos garabatitos, bastante textura. El lápiz o la pluma toca y no toca. Entre más sucio va a ser mejor. Si lo dejas muy vacío, se va a ver incompleto. Aquí en la luz ya es muy poquito. Tampoco no está bien bonito este dinosaurio, muchachos. De hecho, me gusta en la película, en la 1. En la 1 me gusta cuando ¿cómo se llama el doctor? Ya no me acuerdo cómo se llama el doctor, el paleontólogo. Que se encuentra uno y dice, este es mi favorito desde niño. Y luego casi es que se sube arriba de él, ¿no? Para escucharlo respirar. Aquí alrededor del cuernito, miren, seguimos texturizando. Seguimos texturizando. Dándole vuelta, 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 vuelta. Pega y no pega la línea. Y va a quedar muy padre con la pluma. Bien. Elvis, cuando hayan terminado hasta este punto, por favor. Elvis, cuando hayas terminado hasta aquí. Perfecto. Antes de darle estructura al cuerpo, tenemos que darle definición, un poco más de definición en la cabeza. Como va por delante, damos un poquito más de definición, por favor. Aquí en el piquito. Si salió muy largo, muy cortito, es igual. Es igual. Si lo quieres hacer más ancho, pues ahí mismo da una línea más gruesa. O más bien más ancha, más separadita. Y todo, aunque se vea como un error, mira, como lo que estoy haciendo, ya se van clasificando como parte de la textura. Y en realidad estoy haciendo más ancho nada más el piquito. Y se van viendo como texturas, ya como parte de la piel. Un poquito de textura, bueno, es que ya me emocioné. Fosas al ladito del cuerno frontal. Así las podemos poner ya directos. 1 y 2. Y vamos a definir, por favor, sin tanto detalle. Miren, aquí voy a tener que alargar esta parte un poquito más hacia la izquierda. En mi caso, no sé ustedes si les salió bien. Aquí yo corrijo esta parte. Sí, aumento un poquitín. Y por favor,
Vamos colocando los piquitos. Los piquitos. Y te fijas, no llevan un orden así muy preciso. Solamente están en la orilla y listo. En la orilla de la circunferencia. Es lo padre fíjate, es lo bonito del diseño de reptiles. Reptilberto no lo hizo todo mal. Nos facilitó la vida, para los dibujantes que no somos muy ordenaditos. Es así como que todo aleatorio, ¿no? Que si ya vi la de Jumanji, fíjate que no me gustó la de Jumanji. Sí, ya la vi, pero no me gustó la de Jumanji. No, como que ya se salieron del punto original. Está padre, tiene mucha aventura y todo, pero ya no, ya es más como que más juego, ¿no? Definimos todo el contornito y antes de hacer las escamitas aquí en esta parte, antes de hacer las escamitas, hay una serie de sombras como a las de mariposa. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita lo van a entender. ¿Cómo es una mariposa? Tiene alas arriba y alas abajo. Alas arriba y alas hacia abajo. ¿De acuerdo? Y el cuerpecito aquí. ¡Tarán! Así. La mariposilla. Bueno, observa ahora. Tiene unas sombras estilo mariposa. Una ala aquí arriba y una ala acá abajo. ¿Ya la viste? Una ala aquí arriba y una ala aquí abajo. Hay muchísimas formas en donde puedes aplicar estas sombras tipo mariposa en diferentes elementos y aquí lo tiene en la cabeza. Es una simetría. Todo esto, muchachos, no lo vamos a rellenar nada más porque sí. Vamos a intentar texturizar un poquito para que esas partes se marquen como sombra. ¿Sí se entendió lo de la mariposa? ¿Sí pudieron detectarla? Sin dejar de mover el lápiz, la pluma, perdón. Sin dejar de mover la pluma, vamos texturizando, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda y derecha. Y hasta entonces ya podemos colocar un poquito las escamas. No importa que no estén tan precisos, solamente coloca juego de escamitas por todos lados, sin un orden aparente, ¿verdad? Reptilberto no se entendía, chavos. Vamos a hacer una asociación, ¿no? En pro de Reptilberto. Todos con pancartas, por favor. Reptilberto. Hashtag yo apoyo a Reptilberto. Está más fácil hacer las escamitas desordenadas. Las más difíciles son los peces. Esos sí tienen escamas bien ordenaditas. Bien ordenaditas las escamas de los peces. Las de los reptiles no tanto. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Por ejemplo, la panza de la víbora, esa sí está bien bonita, bien ordenadita. Todas las escamitas. La panza del cocodrilo también. Elvis, cuando hayas terminado hasta aquí, por favor.
Pero lo que es de los camaleones, de los cocodrilos, dinosaurios, lagartijas, tienen las escamas así, nomás, porque sí, no llevan un orden. Elvis, cuando ya hayas terminado hasta este punto, vamos a pasar ya por último, muchachos, y de una forma muy sencillita, en el tiempo que nos queda, espero que no se me vayan a ir, por favor. No nos tardamos más de 5 minutos, yo creo. Haciendo el volumen en la pierna. Aquí el volumen en la pierna, observa, son cilindros. Esta es otra manera de hacerlo. Cuando se topa con un personaje así de extremidades muy anchas, se utilizan cilindros como pata de elefante, como patita de elefante, muchachos. Aquí, hasta el tobillo, y después hay como una pezuñita en donde van las uñitas, como patita de elefante, repito. Ahí está una. Del otro lado se alcanza a ver solamente de la rodillita, digamos, hacia el tobillo. En un ay, perdón, no va aquí, va acá. Desde aquí, debajito del pico, en un cilindro. Y la pezuñita. 1, 2, 3. La panza, muy similar al primerito que hicimos, al de pie pequeño, el segundo. Aquí va un óvalo, un círculo más bien, un círculo perfecto, pero incompleto. Incompleto. No lo hagas completo para que se vea por detrás. Solamente hacemos lo que se ve. Pero es un círculo incompleto. La panza. Ligeramente saliendo aquí del codo. Y luego se extiende la piernita. Aquí está la piernita. Luego otra vez los cilindros. Desde el inicio en el cuerpo hacia la rodilla. Un cilindro. Hacia el tobillo. Otro cilindro. Y en la pezuñita, un trapecio. Con 1, 2, 3 y 4. Y por allá en la parte interna se alcanza a ver, ya esto lo hacemos directo. Esto ya no tiene mucha elaboración. Y para la colita es un poco más corta. Ya sabemos cómo se dibuja la cola. Primero colocamos una línea para posicionar, que esa misma nos puede servir para darle que sea a un lado de la cola. Y no se olviden del slinking, el resortito para darle volumen de la raíz hacia la punta. Y listo, muchachos. Lo demás es texturas. ¿Alguna duda a este punto? Espero que les haya gustado, espero que les haya servido mucho. Firmen sus dibujos, por favor. Aquí les dejo mi nombre. 1, 2, 3, 4, 5. En todas las firmas se les pone el año, el 2020. Mi nombre, Alberto Huichín García. Y tómenle foto de pantalla también a este por si gustan terminarlo.